Buenos días a todos. Es una bendición, la verdad, que podamos seguir compartiendo de la palabra de Dios, a pesar de este contexto de cuarentena en el que tenemos que tener la menor interacción social física posible, pero Dios nos permite poder seguir compartiendo su palabra a través de este medio, es decir, Internet. Sin más introducción, vamos a ir a la porción que vamos a leer en esta oportunidad, en Mateo capítulo 7, versículo 24, que es una porción, una parábola que Jesús comparte en medio del Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña a sus discípulos que estaban escuchando. En mi Biblia tiene el título de Los dos cimientos, y vamos a leerlo, Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Si leemos un poco la Biblia, vamos a ver que Dios tiene un particular interés en que seamos sabios, en que seamos personas sabias. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es saber vivir, saber cómo vivir, saber tomar el timón de nuestra vida y poder llevar nuestra vida tanto por mares calmos como por mares tumultuosos, por mares revoltosos, ¿no? Ser sabio es saber tomar decisiones sobre un buen cimiento, un cimiento firme, estable, verdadero. En la palabra de Dios, principalmente en Proverbios, se habla bastante sobre la sabiduría. En particular un capítulo, que es el capítulo 9, se hace una comparación entre la sabiduría y la insensatez. En el versículo 1 dice lo siguiente: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. ¿Sí? El escritor de ese capítulo hace analogías con lo que es la construcción y la albañilería para explicar el concepto de la sabiduría. Y habla que la sabiduría personificada dice que labró sus 7 columnas. Estas columnas pueden hablar de características de la sabiduría o también de que la sabiduría tiene firmeza, como una casa que tiene 7 columnas, ¿sí? Que tiene sus columnas y está bien fundamentada. Las columnas son aquellas partes de la arquitectura que sostienen la edificación. Y después, en el capítulo 9, ya por la mitad, vamos a ver que hay otra sabiduría, que en realidad no es sabiduría, sino que es insensatez, que no tiene base, y encima está a la puerta, están los caminos, seduciendo a la gente para traerlas a su grupo, ¿sí? a la insensatez. Nuestros actos visibles, las cosas que hacemos, las decisiones que tomamos, están basadas sobre convicciones que no son visibles. ¿Sí? Nuestras convicciones, nuestros valores, la base de nuestra vida no es visible, pero las decisiones que tomamos, los actos que hacemos, son las cosas visibles que reflejan cuáles son nuestras convicciones, nuestras bases invisibles. Si uno es sabio, va a tener bases sólidas que le permitan timonear el barco de la propia vida por las distintas situaciones que nos toquen vivir. Y ahora reflexionemos cuáles son nuestras bases, nuestros cimientos, sobre qué está fundamentada nuestras vidas. Una opción podría ser: está fundamentado sobre lo que siento, sobre lo que me parece bien, lo que me gusta un día, lo que me gusta otro día. Y la Biblia nos dice que el corazón es engañoso, ¿sí? Un día vamos para un lado, otro día vamos para otro, y no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Otras bases pueden ser mi confianza en otra persona, ¿no? Y estamos en lo mismo, en el mismo punto anterior, estamos confiando en corazones
engañoso de otras personas. Y lo que nos queda es realmente tener nuestras bases en lo que diga Dios. Pero esto es sencillo decirlo, pero requiere humillación, requiere entender que Dios está por sobre nosotros y que nuestra forma de pensar tenemos que supeditarla como Dios piensa, como Dios ve la realidad, que es el creador del universo. En el Antiguo Testamento se describe la vida de un personaje llamado Job, que sufrió un montón de pruebas, un montón de situaciones desagradables en su vida, y se pone a debatir con Dios, y Dios le dice lo siguiente, en Job 38:4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios le dice a Job, házmelo saber si tienes inteligencia. No es inteligente, ¿qué aplicación sacamos de esto? No es inteligente discutir con Dios, ¿no? Aquel ser todopoderoso. En Romanos 11:33, ya en el Nuevo Testamento, dice lo siguiente, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios es el creador, superior a nosotros. Él es el que nos tiene que dar las bases para vivir, no lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios piensa es lo recomendable para nuestra vida, es lo único bueno para nuestras vidas. Y volvamos a la parábola. ¿Sí? Dijimos que está en el contexto del Sermón del Monte, donde se dan muchas enseñanzas prácticas, el Señor dio muchas enseñanzas prácticas para la vida, y plantea esta enseñanza como una parábola, ¿sí? De esas clásicas del Señor Jesucristo, que la da contando historias donde hay dos caminos, dos deudores, un padre con dos hijos, ¿sí? Hay dos protagonistas y antagónicos entre sí que usa Jesús, el Señor Jesús, para explicar su enseñanza. En este caso vamos a encontrar 4 cosas. Había 2 constructores, 2 cimientos, había un contexto, que en este caso va a ser el mismo, y 2 desenlaces. 2 constructores. Había un constructor que era prudente, un constructor cauto, sensato, de buen juicio, cuerdo, que pensaba, y lo más importante, que era previsor. Y había otro constructor que el Señor llama insensato, dicho de otra manera, tonto, sin juicio, no previsor. Y cuenta el Señor que hay 2 cimientos. El prudente construyó sobre la roca y el insensato construyó sobre la arena. Cuando se va a construir, no hay que hacer una carrera de ingeniería civil para darse cuenta que si uno hace una casa sobre la arena, si en un terreno arenoso, cuando vengan las lluvias, cuando desborde el río, la arena se mueve, se va y la casa pierde su sustento y se va a caer. ¿Qué hay que hacer en terrenos arenosos? Bueno, correr la arena y llegar a la piedra y poder sobre la piedra construir, ¿no? Porque si vienen, cuando vengan las inundaciones, los vientos y las lluvias, la casa va a estar sobre la piedra. La arena de los costados se va a ir, pero la casa va a seguir en pie. Entonces tenemos 2 constructores, 2 cimientos, un mismo contexto. A las 2 casas le vinieron estas lluvias, el desborde de ríos, los vientos que golpeaban, y las casas tendrían que estar ambas preparadas para estas eventualidades, ¿sí? Dado que van a venir. Y hay 2 desenlaces. Aquel constructor prudente que hizo su casa sobre la roca, cuando vino la adversidad de la adversidad meteorológica, no se cayó, sino que siguió en pie. Ahora, el constructor insensato, que construyó sobre la arena, al venir las mismas situaciones que al otro constructor, la casa se cayó. Y agrega el Señor, a modo de descripción, para dar el panorama, y fue grande su ruina. Su casa quedó completamente destruida, se perdió todo el edificio. Siempre que leemos la Biblia tenemos que ver cuáles son las aplicaciones que quiso el Señor Jesús decir con esta parábola. Bueno, ¿qué es construir la casa sobre la roca? Es construir, cuando se habla de construir, se habla de nuestra vida, sobre qué estamos basando
nuestra vida. ¿Y qué es construir la casa sobre la roca? Es oír las palabras de Jesús. Pero no es oírlas y ahí termina, sino que es oírlas y obedecerlas. Es decir, oírlas, entenderlas, obedecerlas y ponerlas en práctica. Eso es construir la casa sobre la roca. Es ser un hombre prudente, que es lo que el mismo Señor Jesús dijo en la parábola. El prudente es el que construye sobre la roca, el que escucha las enseñanzas de Jesucristo y las hace y las obedece. Y agrego yo, es ser un hombre sabio. El que construye sobre la roca es un hombre sabio. ¿Y qué representan la lluvia, los ríos, los vientos sobre la casa construida? Bueno, representan los problemas, las decisiones que tenemos que tomar en ambientes complicados, situaciones complicadas. Representa el dolor que sufrimos en la vida, las pérdidas, las enfermedades, las pruebas, las burlas. Todo esto son la lluvia, los ríos, los vientos que van a pegar contra la casa. ¿Y qué sucede al que construyó sobre la roca? Bueno, como tiene base, está preparada para los problemas. El que construye sobre la roca, aquel que es cristiano y construye sobre las enseñanzas del Señor Jesucristo, es aquel que se va a volver a levantar, es aquel que tiene convicción, es aquel que tiene la esperanza que Dios da. En Proverbios 24:15 dice lo siguiente, en la traducción del lenguaje actual dice: no tiendas trampas al hombre honrado, ni destruyas la casa donde vive. No importa cuántas veces caiga, siempre se levantará. En cambio, el malvado cae y no vuelve a levantarse. La persona que construye sobre la roca está preparada para los problemas de la vida. Y así es el cristiano. El cristiano es una persona con bases preparadas. El cimiento, su corazón, su mente están preparados para la realidad de la vida. Y la vida, viéndola, observando lo que tenemos alrededor, está compuesta de alegrías y de tristezas. Todo Eclesiastés, por ejemplo, nos habla de eso. ¿Sí? Te recomiendo, es un libro que habla de cómo se ve la vida sin tener en cuenta a Dios, y es eso lo que observamos. Hay sinsabores y hay alegrías en la vida. Y toda la Biblia enseña que así es. Jesús mismo dijo que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos y injustos. El Señor dijo también que en el mundo tendríamos aflicción, les habla a los creyentes, pero dice que tengan en cuenta que el Señor Jesucristo venció al mundo. Eso es parte de la esperanza. En Romanos, el escritor de los Romanos, el apóstol Pablo, dice que tenemos que gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. De una manera están diciendo, mire, hay momentos en la vida que hay que llorar y hay momentos en la vida en los que hay que gozarse o alegrarse. Y la clave está en la base, la clave está en la esperanza que da Cristo, en escuchar y obedecer las enseñanzas de Jesucristo. Y vamos al otro constructor, al otro cimiento. ¿Qué es construir sobre la arena? Construir sobre la arena es no tener como fundamento la palabra firme de Dios y tener otro fundamento. ¿Sí? Por ejemplo, mi propia opinión. Es escuchar la palabra, es leer la Biblia, escuchar una enseñanza de la Biblia y no hacerla, no obedecerla. Es no tener las convicciones de Dios. Es no tener la sabiduría de Dios, es tener mi propia sabiduría y manejar mi vida como a mí me parece, y no como a Dios le parece, o como Dios ve la vida en su sabiduría. Es no tener la esperanza que Dios da, la expectativa que Dios da, el futuro que Dios promete a todos los que nos arrepentimos y nos entregamos a Él y ahora somos sus hijos. Es vivir una aparente vida cristiana, eso es construir sobre la arena también. Y de alguna manera es el objetivo de la parábola, es donde el Señor Jesús está yendo, es vivir una vida aparente de cristianismo. Cuando uno lee los evangelios va a ver que las historias están relatadas en varios evangelios, algunas historias, y el relato paralelo que encontramos en Lucas, en el capítulo 6, verso 46, dice lo siguiente. ¿Sí? El relato paralelo a la parábola que leímos. Dice el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo?
Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. El que oye mis palabras y las hace, le voy a decir a quién se parece. Verso 48. Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y por qué traigo el paralelo en Lucas? Porque dice que agrega unos datos interesantes Lucas al relatar que el Señor Jesucristo dijo, que el que edifica la casa, para basarla en la roca, tiene que cavar y ahondar, ¿sí? Y para que nuestra vida esté sobre la roca, hay que hacer lo mismo, hay que cavar y ahondar para llegar a la roca, hay que buscar, hay que leer la Biblia, hay que tratar de entender cuál es el mensaje de la Biblia, hay que cavar, hay que meditar, y una vez que encontramos la roca hay que construir nuestra vida sobre la roca. El Señor es el que da la fortaleza, y la fortaleza para vivir la vida cristiana, y la roca es Cristo mismo, ¿sí? Aquel que nos fortalece como una roca. Salmos 42 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, sobre la roca, y enderezó mis pasos. Eso es lo que hace construir la vida sobre la roca, sobre Dios, sobre Cristo, sobre sus enseñanzas. Dios endereza nuestros pies y al ponerlos sobre la roca, sobre la peña. Salmo 54:4 dice, he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. El Señor es aquel que nos sostiene cuando llegan estas situaciones en la vida, estas lluvias, estos ríos, estos vientos. Esto es construir sobre la roca, es estar tomados de la mano del Señor. Hechos 17, el apóstol Pablo está escribiendo, Lucas está escribiendo algo que el apóstol Pablo dijo predicando en Atenas, y dice lo siguiente, dice que Dios fijó los límites de nuestras vidas para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, tocando, así, sencillamente puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es decir, que Dios está cerca de nosotros, para que de alguna manera, para aquel que tiene intención o que sea tocando, tratando de buscar a Dios, le pueda hallar. Dios está cerca de nosotros. Y la pregunta es, ¿buscás cimientos firmes? ¿Buscás un rumbo, aunque sea palpando? ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás pasando por estas tormentas en la vida? ¿Querés construir una vida con sabiduría y con la sabiduría que Dios da? ¿Querés construir tu casa sobre la roca? ¿Qué tenés que hacer? Bueno, lo que el Señor Jesús dijo en la parábola, escuchar sus enseñanzas y hacerlas. Y para eso hay que cavar y ahondar en la Biblia y ver cuál es el mensaje principal de la Biblia para empezar a construir la casa. La roca es Dios, es Cristo y sus enseñanzas. Pero ¿qué es lo primero? Lo primero es tener una relación con Cristo. Y ahí uno puede empezar a construir esa vida, esa casa fuerte. ¿Cómo es esto de tener una relación con Cristo? Primeramente hay que aceptar que somos pecadores. La Biblia nos dice que todos somos pecadores, no hay ningún justo, que Dios se cerró todo bajo pecado, que desde Adán no hay nadie que pueda decir yo no soy pecador. Todos le damos la espalda a Dios desde que nacemos. Y ese pecado nos separa de Dios. Dios es infinitamente justo y no tolera el pecado. Y no podemos reconciliarnos con Dios si está este pecado por medio. Y la realidad es que necesitamos reconciliarnos con Dios, porque la consecuencia del pecado es la separación eterna de Dios, la muerte, el infierno. Tenemos que reconocer también que no podemos hacer nada para reconciliarnos con Dios, sino que Cristo ya hizo lo que era necesario, que fue morir en la cruz por nuestros pecados, para cargar tus pecados, mis pecados, en su sacrificio y para resucitar al tercer día. Y si nosotros creemos, nos arrepentimos, nos convertimos, nos entregamos a Cristo, Él es quien borra nuestros pecados. ¿De qué manera? Orando a Dios, diciéndole, entiendo que soy un pecador, entiendo que Cristo murió por mí, me entrego a ti, borrame mis pecados, quiero tener una nueva relación contigo, quiero empezar a vivir
una vida sobre la roca. Quiero que me sigas enseñando, quiero entender cómo quieres que viva para que cuando vengan estos vientos, estos ríos desbordados, estas lluvias torrenciales, mi vida esté aferrada a ti y pueda seguir transitando en este mundo con alegrías y tristezas, pero siempre con la esperanza puesta en el Señor Jesucristo. Un proverbio dice que, dentro de la Biblia, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. De ahí empieza a reconocer a Dios, tener la reverencia, vivir sujeto a Él. Y para ir terminando, una pregunta para seguir reflexionando. ¿Querés ser sabio? ¿Querés tomar el timón de tu vida, estar preparado para pasar por esas aguas tumultuosas? ¿Querés construir sobre la roca y quedarte en pie ante la lluvia, los ríos, los vientos? Bueno, andá en las enseñanzas de Cristo y obedecelas para que seas una persona prudente. Y que no sea grande tu ruina, sino que tu casa quede en pie y que tenga la esperanza puesta en los cielos, en el mismo Señor Jesucristo. Empezá entregándote a Cristo. Y si ya tenés a Cristo en tu corazón, caballo andá en la Escritura para seguir entendiendo cómo seguir construyendo tu casa sobre la roca. Que el Señor te bendiga.